Pasamos a la siguiente presentación que tenemos y tenemos a un ya colaborador que no es la primera vez que está con nosotros. Viene de lejos, pero es español y la verdad es que da gusto porque podemos tener también un presentador que nos trae en su mochila muchísima información de cosas que se están haciendo no solo en Europa, sino más allá, porque el European Training Foundation, donde trabaja José Manuel Galvín, se dedica, siendo un organismo europeo y con una vinculación muy fuerte con la Comisión Europea y con Europa, pero donde se realizan multitud de proyectos en apoyo de países precisamente fuera de Europa, si no me equivoco, ¿verdad, José Manuel? Con lo cual, doy las gracias a José Manuel porque haya venido nuevamente con nosotros y que pueda venir a hablarnos de la excelencia vinculada a la formación profesional en los retos de la doble transición verde y digital, que son dos de las prioridades Erasmus+, que son vitales en la ejecución de este programa. Pues muchísimas gracias por estar de nuevo, José Manuel, y todo para ti. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por invitarme de nuevo, si ya soy colaborador o parte de esta preciosa familia internacional. Y estoy muy agradecido a vosotros por invitarme de nuevo y por la oportunidad de venir aquí a casa y estar con ustedes, que este es el último ejemplo. Están haciendo un trabajo fabuloso, tengo que decir, ayer informalmente con compañeros ya y amigos, les comentaba el impulso que está dando la formación profesional en España. Hace unos años no era así, ustedes lo saben muy bien, y ahora creo que podemos enseñar buenas prácticas, no solo en casa, sino también a nivel internacional. El trabajo que estáis haciendo, felicito a todos, porque eso, cuando yo empecé en esto hace ya casi 30 años, aquí en España, pues los que trabajamos en formación profesional, cada uno desde nuestros niveles, pues era un poco predicar en el desierto, ¿no? que se dice así, y ahora no es así. Ahora incluso hablamos de excelencia, y llevamos años hablando de excelencia. Desde si queréis proyectar las diapositivas, podéis. Empezamos a hablar de excelencia en Europa hace muchos años, a través, poquito a poco, desde el proceso de Copenhague, porque es un poco también lo que os voy a contar, un poco la experiencia que tenemos desde la ETF, que junto al CDFOD pues somos las dos agencias europeas, animales expertos europeos, pero nosotros trabajamos en los países ahora os enseñaré un poco más, del vecindario europeo, lo que es el neighborhood, y a través de pues eso, las mejoras de las prácticas y el foco más intenso sobre las bondades de la FP, pues una de nuestras tareas es sensibilizar a los actores internacionales, pero por supuesto gracias a lo que hacéis a niveles nacionales y locales. Sin eso no podríamos tampoco saber lo que se hace y tampoco podríamos sensibilizar a nadie. Entonces, una de las cuestiones, cuando hablé con María y me dijo que estabais organizando todo el tema verde, pues es de las competencias verdes, de las políticas en formación profesional, del impacto ambiental, de la huella digital. No, voy a intentar no hablar mucho, porque la huella digital, cuanto más hablamos, pues bueno, nos la demuestra este proyecto, que el Internet también ensucia y lo digital también ensucia, ¿no? Empezamos a hablar de excelencia, como os digo, en Europa progresivamente, desde el proceso de Copenhague, en el que bueno, pues ya se ambicionaba sobre todo trabajar a nivel de partenariado y de intercambio de prácticas, ¿no? Luego, a través de los distintos comunicados, Maastricht, etcétera, hasta llegar a Osnabrück, el último que tenemos en el 2020, pues fundamentalmente ya lo que es el rol de la excelencia como política viene muy reforzado. Es no solo la alta calidad, sino el rendimiento, y también viene delineado lo que es a nivel de escuelas de formación la excelencia, que eso también
Es una de las cosas que os vengo a contar de la experiencia que tenemos, porque hay que distinguir las dos cosas y, bueno, pues seguramente la práctica existe antes que la política, pero la práctica informa a la política y una de las cosas a las que estamos ahora siendo testigos a nivel internacional es que hacen falta políticas de excelencia para seguir sosteniendo la excelencia. A ver, eso es. Bueno, esta es la ATF. No, esta no es la ATF. La ATF es esto. Yo creo que algunos de vosotros ya lo conocéis porque os encontraré de Valladolid y no me va a extender mucho, pero creo que es importante para entender también lo que os vengo a contar, que sobre todo es nuestra experiencia internacional en excelencia a través de trabajo con la Comisión por un lado, pero sobre todo en particular con este gran grupo de países que representan el Asia Central, el partenariado de la Europa del Este, los Balcanes y Turquía, con los países en acceso a la Unión Europea, los que son prioridad ahora, sobre todo porque, bueno, parte de nuestro trabajo es un poco pues, ser embajadores de las políticas que hacemos en Europa, pues para que ellos se adapten lo más pronto posible, y también toda la parte del sur del Mediterráneo, en los que nos encontramos también muy buenas prácticas de excelencia en formación profesional. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de trabajar en Marruecos en un evento que hicimos sobre excelencia, y los compañeros marroquíes y colegas marroquíes tienen cosas muy bonitas que enseñar desde distintos aspectos, pero sobre todo por el compromiso que tienen también el liderazgo del Gobierno de Marruecos, en este caso, bueno, pues también encabezado por el rey, pero que tienen entre manos un proyecto llamado, por ejemplo, los campos de oficios y cualificaciones, que van a crear tendencia en el discurso de la excelencia. Bueno, pues ya sin pararme más aquí, este es un poco el área geográfica donde nosotros trabajamos, y lo que os vengo a contar un poco es esta experiencia que tenemos con estos países, pero además en la red internacional que tenemos de excelencia. Sin pararme mucho, porque ayer lo contó ya Joao, cuando discutí un poco con María para venir aquí, me decía, bueno, cuéntanos un poco la experiencia de Verde, ¿no? Y bueno, hay que entender verde y digital. Eso es no me voy a parar mucho más aquí, ayer os lo definieron. Y efectivamente, lo verde es digital y lo digital es verde. Y para la transición verde necesitamos lo digital, sobre todo por la transformación productiva de procesos productivos, por la transformación de las demandas del mercado de bienes y servicios a nivel internacional, y porque es una revolución en empleos, en empleos mayúsculos. Hay muchos cálculos y muchas proyecciones sobre cuántos empleos se necesitan y cuántos no, pero en un último informe, por ejemplo, de la Comisión, en el monitoraje de la estrategia digital que va al 2030, la Unión Europea había planteado una proyección de crear 80 millones de empleos, y en el 2024, que estamos ahora, pues estamos en la mitad. O sea, tenemos todavía una serie de años por delante, pero es fundamentalmente un reto grande el que la transición verde también necesita empleos digitales. Y, por ejemplo, los sectores de la construcción o la energía informan mucho en eso. La transición doble o la twin implica sobre todo eso, una serie de áreas que son política, social, económica, tecnológica y medioambiental, que las dos esferas pues interaccionan, y es muy importante tenerlo también para el diseño y la identificación de competencias y cualificaciones. Todo el mundo habla también y es en lo que estamos, de una transición doble, pero que sea amable, y sobre todo porque lo que tiene que crear son empleos, y los están creando. Y creo que ustedes lo saben, que en muchos de sus centros, cuando sus alumnos salen al mercado de trabajo, pues están demandados, y es un poco también el rol que les vengo a contar desde la experiencia que tenemos internacional con la excelencia. Cuando los centros están ahora mismo muy centrados en
en dar respuesta a estas demandas, trabajando en los ecosistemas, y las empresas están demandando realmente unos perfiles que cada vez en los currículums se están identificando más con una serie de competencias que tienen que cubrir lo verde, pero también lo digital. La excelencia. Una de las cosas que efectivamente el enfoque holístico, que ayer no sé si Joao también comentó algo, pero la excelencia es un enfoque holístico sobre la formación profesional, es decir, la definición un poco que se parió, perdonen por la expresión, en los 90 sobre la FP, pues la excelencia ha venido a amplificarla en un modo en el que ahora mismo, y este último proyecto es una prueba más, la formación profesional enfocada en un modo holístico tiene que contemplar diseños curriculares para perfiles verdes, diseños curriculares para la industria o manufactura 4.0, 5.0. Los perfiles curriculares tienen que cubrir conjuntamente con o tener la oportunidad de los estudiantes con las escuelas o con los diseños de políticas nacionales, tener la orientación profesional integrada como un derecho social y laboral. Tiene que tener incluidas las competencias empresariales, tiene que tener incluida la oportunidad de estar integrada en sistemas que sean una pasarela hacia la educación superior. Cuando llega la opción para muchas familias de tomar esa decisión de llevar a sus hijos a la FP, que ayer lo comentaba un poco de cuántos de nosotros llevamos a nuestros hijos a la FP. Pues evidentemente también cuando tomamos esa decisión estamos pensando en un más allá, ¿no? Pues esa oportunidad que dan los centros que también dan aprendizaje continuo o formación de adultos tiene que estar contemplada en un diseño de excelencia y tiene que estar contemplado también sobre todo la capacidad de participar en proyectos internacionales. Esto es ya prácticamente muy asumido por las comunidades de FP y sobre todo porque en esos proyectos, en un modo horizontal, la excelencia también integra innovación, es decir, las capacidades que se están generando, también la oportunidad que tienen los estudiantes y los alumnos de interaccionar con los profesores en proyectos de innovación y sobre todo tiene la función de inclusión social y equidad incluso más integrada. El concepto de excelencia fue muy contestado en su inicio, sobre todo por determinados países en los que veían que quizá cuando hablábamos de excelencia era para crear una élite y evidentemente lo que la excelencia crea en su esencia también es un derecho ciudadano al acceso a la FP. Que, por otra parte, en muchísimos países, y Alemania es el ejemplo paradigmático recurrente, una gran parte de los ciudadanos de muchos países ahora mismo están accediendo a la formación profesional no como una opción, que es la única que te queda para seguir tu etapa profesional o educativa o de vida, sino como un derecho. En este sentido, tenemos también que resaltar en nuestra experiencia que lo que os he dicho antes, que estamos asistiendo al concepto de centros de excelencia sin tener todavía definidas marcos políticos. Eso. Perdón. Este es el ENE, esta es la red nuestra que tenemos internacional y la creamos en el 2020, la lanzamos en el 2020 como respuesta sobre todo a nuestros países con los que trabajamos, Turquía, Israel, Armenia, Azerbaiyán, Marruecos, Georgia, Kazajistán, Moldavia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Túnez, Serbia, Albania, Ucrania, Egipto, Palestina y Jordania son ahora mismo los países de la ETF, que nuestros
países partners con los que pues hace años ellos empezaron pues, a entender el concepto de excelencia para hacer reformas, sobre todo en las redes de escuelas y en los análisis que nosotros teníamos con ellos sobre coste-eficiencia de las redes públicas. Entonces ahí también empezamos a trabajar con ellos el concepto de excelencia, sobre todo para reforzar las redes con los actores privados, con las empresas y tratar de identificar un poco más cómo se podía acceder a un modelo que aquí en España, que se lo preguntaba María ahora, ¿no? El modelo concertado, ¿no? Que es un modelo que, bueno, que usado convenientemente y sobre todo para determinados países pues, es un modelo de integrar también a los actores privados en la gestión de los centros públicos. Trabajamos con los países que veis de España, de Europa también, España entre ellos. Estamos aquí en Galicia, en los que tenemos miembros de la red, también como en Euskadi. Y bueno, estos países un poco son estratégicos desde el punto de vista también del diseño de las políticas europeas sobre Erasmus+. Porque nosotros estamos siendo también actores en el acompañar a la Comisión en Erasmus+ desde la dimensión internacional, que es, diría, una de las dimensiones más estratégicas y de las ambiciones que tiene el programa Erasmus+, sobre todo en la parte de las acciones clave 2 de excelencia, de cómo internacionalizar más la acción. Y nosotros somos un poco los que ayudamos también a la Dirección General de Empleo a pasar este mensaje y hacer este trabajo en el que nos hemos encontrado también todo este grupo de países del África subsahariana, que también son muy importantes en el África subsahariana para la Unión Europea. En muchos de estos países hay proyectos directamente financiados por distintas direcciones generales, las de Asuntos Externos, la Dirección de Internacionalización, sobre todo DigiIMPA, DigiDevco o también la Dirección General de Empleo y la de Educación, en cooperación con actores internacionales de cooperación alemanes, suizos o en cada país Francia. Y es estratégicamente interesante seguir lo que pasa en África subsahariana, también por las experiencias que tienen con pocos recursos, haciendo cosas muy bonitas. Tenemos también miembros de Filipinas, Bangladesh, Malasia, Tailandia, Suiza o Chile. Es decir, o sea, nuestra vocación absolutamente es movilizar toda esta red en la medida en la que podemos, por supuesto, para intercambiar prácticas, fundamentalmente, para aprender entre nosotros. Y para hacer partenariados. De esta red han salido ya socios de proyectos para presentar en Erasmus. Y bueno, ya que estoy aquí, por supuesto, vengo también a decirles que, bueno, si necesitan algún partner de algún país y yo les puedo a lo mejor guiar un poco, pues también estaría encantado de brindar esto a ustedes. Lo apunto. Por favor. Entonces, con este mapa, bueno, ahora mismo les puedo decir que también nosotros estamos más sostenibles. Hemos crecido en el último año y bueno, pues uno último ha sido Malasia, ¿no? Pero efectivamente lo que hacemos es intercambiar prácticas. Estamos identificando una serie de tendencias internacionales en las reformas pues, en las que estamos aquí embarcados en España, pues son igual los mismos problemas, soluciones distintas, pero complementarias en todo caso. El concepto de COBE también lo estamos monitorizando y bueno, aparte de estas cosas que las vamos a publicar pronto. ¿Y por qué hemos monitorizado el concepto de COBE? Pues precisamente por el rol que tenemos como acompañantes, asesores de las reformas políticas, sobre todo para nuestros países. Pero es un concepto que ha tenido mucha acogida y está teniendo mucha acogida, pero bueno, seguramente la Comisión está todavía interesada en saber cómo se está implementando con las diferencias de país, con las diferencias de las capacidades de las comunidades de formación profesional y de las comunidades que trabajan sobre la excelencia, pero sobre todo a raíz de la propuesta de la Comisión
de Erasmus+, el concepto de COBE primariamente se fijó sobre las escuelas. Pero la intención de la comisión es que no solamente se fijara sobre las escuelas, sino se fijara en una de los componentes que tiene un COBE, que un COBE, como dice la literatura y dicen los estudios durante mucho tiempo, si nosotros generamos buenas capacidades, la demanda de empleo viene. Y bueno, eso funciona, pero con el COBE va al revés. El COBE funciona a la demanda de las empresas de puestos de trabajo. Es decir, es eso en general el rol que tienen también las escuelas de alto rendimiento dentro de un ecosistema. Las escuelas ahí van guiadas por los centros de investigación, por supuesto, por las empresas, por el incentivo público para que entre lo privado, van guiadas a la demanda. Entonces, es un poco el hecho distintivo. Sobre el concepto, es la escuela, pero es el ecosistema, fundamentalmente, como les he dicho. Y luego, dentro de las escuelas o del ecosistema, pues tenemos experiencias en las que el concepto de COBE se da sobre una red de centros que están ubicados en una región, o una red de centros sectoriales que pueden estar a nivel nacional, o pueden ser, sobre todo, escuelas de alto rendimiento, como digo, en la que la extensión de funciones o los servicios que ofrecen las escuelas pues se amplifican hacia incluso la educación superior. Y este es un poco un ejemplo de la monitorización que estamos haciendo en un montón de países, que como les he dicho, pues vamos a intentar publicar en breve, y en el que el concepto de COBE también toma diversas formas dependiendo de las tradiciones y la cultura de los países. Y bueno, el concepto, por ejemplo, de centros regionales pues se da en varios países, el concepto de centros entre intercompany centers, ese es un concepto que está acuñado en Eslovenia, pero sí hemos visto que el concepto de COBE, promovido por la Comisión, ha generado una inercia en el rol de los centros de formación a nivel mundial y en todos estos países y en algunos más en los que, gracias a nuestra red, pues hemos podido aprender con ellos, incluso identificar prácticas y experiencias de países tan punteros como Canadá o Australia, pues, que son muy interesantes en esta discusión, en los que tienen igual las mismas ambiciones que tenemos aquí, sobre todo las experiencias de darle una resonancia mayor al rol de la formación profesional. En las capacidades verdes, por ejemplo, he mencionado ahora Australia, es uno de los ejes para la reforma de sus escuelas. El ecosistema. Dentro de ENE, que no se lo he contado todavía, este enfoque holístico que le dimos al concepto de excelencia, articulamos en la red un eje temático. El eje temático son 10 temas. Que les he mencionado ya, pero se los voy a volver a repetir. Son las competencias verdes, las competencias digitales y la industrialización 5.0, es el Work-Based Learning, el aprendizaje en el puesto de trabajo y el rol de los centros de formación de excelencia, es las capacidades empresariales de los centros de excelencia o es la especialización inteligente, ¿vale? Entonces, estos 10 temas, les he dicho 5, pero son 10, están también la orientación profesional y los partenariados público-privados y la digitalización, sobre todo en las prácticas de las nuevas metodologías de los profesores y la formación de los profesores. Conformamos partenariados con los centros de aprendizaje entre ellos, entre distintos países, nos expresan su intención de cooperar e intentamos coordinarlos para cooperar sobre estos temas. En el tema verde tenemos un modelo que hemos trabajado con los países que es de la formación de un ecosistema y este modelo lo hemos implementado también
haciendo varios estudios sobre el sector de la construcción y energía, fundamentalmente, que son los dos sectores que más hemos trabajado. Y como ayer os contó Joao, las competencias verdes pues son técnicas, transversales y también normativas y de toma de conciencia, pero también las empresariales, por ejemplo. Con esto lanzamos un partenariado dentro de la red internacional que se llama Greta, por Greta Thunberg, ¿no? Y lo parimos un poco así a posta también, pues bueno, por rendir tributo a Greta, que sería en el acrónimo inglés Green Responses to Excellence through Thematic Actions. Y fundamentalmente ahí juntamos 17 COBEs de 8 países, Armenia, Georgia, Latvia, Serbia, Eslovenia, España. Participó activamente, María lo sabe muy bien, porque Castilla y León fue y es parte muy activa y os saludo desde aquí. María es Altamira. María para que no me miréis a mí, es Altamira. Sí. Ucrania y bueno, pues ahí hicimos unas sesiones de revisión de prácticas en grupos de 4 centros. Y ahí así empezamos a conformar un poco la idea que tenían para identificar las necesidades de aprendizaje y desarrollo, porque ese es un poco también el enfoque que desde la ETF, cuando definimos nuestro rol internacional en la excelencia, entendimos que al final la excelencia es un proceso de mejora continua, de desarrollo continuo, de compartir prácticas, de afrontar retos. Y entonces, entre las escuelas, pues identificaron cuáles eran esas necesidades. Y no he dicho todavía que tenemos una herramienta de autoevaluación que también la promovemos como un elemento clave para, por un lado, reforzar el concepto de la autonomía de centros, porque este es un tema muy peliagudo, diría, por muchos motivos, sobre todo porque, bueno, al final es un concepto que reside también muchísimo en las prácticas de rendición de cuentas y sobre todo porque es un concepto en el que para nuestros países empezamos a trabajar en la TF hace años con ellos porque son sistemas muy centralizados y entendimos que después de trabajar con ellos a nivel de sensibilización política, de transferencia de competencias, etcétera, en las que se reformaron algunas leyes, Moldavia es un caso, la autonomía de escuelas es un componente fundamental pues, para que se desencadene también digamos, la decisión de los centros en qué competencias dar, tomar decisiones en materia curricular, tomar decisiones en materia de financiación y tomar también decisiones en materia de gestión, de necesidades de formación del profesorado, etcétera. Entonces, en el Greta fuimos progresando y digamos, a nivel conceptual hay estas áreas que ya habéis escuchado seguramente, que son la eficiencia energética, las energías renovables y tecnologías, la economía circular, la agricultura sostenible, la gestión medioambiental y el marketing y la comunicación sobre la sensibilización de las políticas verdes, y son los ejes un poco conceptuales y temáticos. De ahí, que ahora mismo es un eje que trabajamos con nuestros países, entendimos que para abordar el tema verde necesitamos un enfoque holístico institucional, que identifique las necesidades de formación y capacidades, que identifique la formación y el desarrollo continuo de los profesores, que identifique cuáles son los actores necesarios en el ecosistema con los que tenemos que interaccionar, que identifique las necesidades de financiación y cómo generar financiación en los centros. Ayer he escuchado ya informalmente con vosotros algunas prácticas de lo bien que lo estáis haciendo, también generando a través de proyectos internacionales financiación adicional para los centros y sobre todo estrategias, que bueno, lo hemos visto ahora en práctica en el proyecto tan bonito que nos han presentado. Os dejo aquí también un banco de prácticas que hemos generado en estos 3 años con Greta, en las que podéis encontrar las prácticas internacionales que hemos hecho sobre todo para entender cómo están desarrollándose las reformas curriculares sobre competencias verdes, cómo se están dando también las experiencias de formación y desarrollo de las capacidades de los profesores, las estrategias
sobre verde, los ejemplos en financiación, sobre todo hemos identificado algunos muy interesantes en el eje de los partenariados público-privados y también un poco en el tema de la gobernanza y cómo esto se ha desarrollado. Esto lo hemos contrastado con nuestra herramienta de autoevaluación, en la que a través de nuestra herramienta de autoevaluación, estas áreas temáticas, pues en la de las capacidades verdes hemos asistido también a que nuestros centros era la capacidad, digamos, en la que las autoevaluaciones, cuando empezamos hace 3 años, los centros estaban más verdes también, ¿no? Y entonces, progresivamente, pues los centros hemos hecho un segundo análisis. En este caso, en el primero teníamos 177 escuelas y hemos hecho un segundo self-assessment con otras 30 escuelas. Y sobre todo estamos viendo que el desarrollo de planes estratégicos está tomando mucho espacio y también estamos viendo, sobre todo, que las tecnologías, la introducción de tecnologías para el desarrollo de capacidades verdes en los centros, pues está también tomando mucha más forma. Y en lo digital lanzamos una iniciativa, sobre todo enfocada en las metodologías de aprendizaje digitales, y también inspiradas por un marco que la ETF desarrollamos a nivel conceptual para trabajar con nuestros países, que es el marco de transformación digital en educación. Y esto vino sobre todo con el COVID, porque el COVID nos hizo aprender un montón de cosas a todo el mundo, a nivel nacional, local, internacional, y entonces verdaderamente ahí identificamos que el boom de la formación digital, de la interacción digital, creció enormemente y todo eso hizo, digamos, recomponer a nivel mundial, en este caso, el paradigma también de las prácticas digitales que se estaban dando en muchísimos países y que no eran tantísimas. La formación digital y bueno, el boom que tuvo, sobre todo en el COVID, vino también con una inversión pública de los gobiernos en muchísimos países para promoverla, pero que luego cuando ha pasado el COVID también ha decrecido. Y entonces eso, en la acción que tenemos en nuestra red de excelencia sobre digitalización, que la hemos tenido también durante 3 años, ahora la estamos volviendo a relanzar, trabajamos muchísimo sobre el contenido y prácticas sobre herramientas, pedagogías digitales, las competencias de los profesores y también cómo se están dando la innovación en el marco así un poco verde y azul. Pues la parte de dentro es la parte de los contenidos y la parte verde de fuera es la parte estratégica, o cómo implementar las estrategias de asesoramiento digital o las credenciales digitales, que es otra área que estamos asistiendo también por el tema de las microcredenciales, por ejemplo, en la que muchos centros están emitiendo acreditación sobre incluso en el aprendizaje de adultos, que están vinculadas ahora al tema de acreditación de unidades de competencia pequeñas en módulos de aprendizaje basado en digitalización. Estos son los países con los que trabajamos también, fueron Moldavia, Azerbaiyán, Georgia, Mozambique y Sudáfrica, y en ellos, en esta iniciativa, que al contrario que Greta, que tuvimos un grupo de 17 países, esta la abrimos a toda la red, y entonces los centros que tenían más tiempo para trabajar pues decidieron intercambiar prácticas sobre estas áreas que les he comentado, que son los contenidos digitales, las competencias de los profesores y los métodos pedagógicos. Y luego les dijimos, además de esto, ¿nos podéis contar un proyecto que tengáis en desarrollo en el centro y lo podéis seguir desarrollando, cooperando con otros países? Y entonces los llamamos proyectos de desarrollo, en los que aquí os dejo también las distintas áreas y los países y los distintos centros con los que participamos en esta experiencia, que también os dejo el link en la que lo tenemos publicado. ¿Cómo han progresado las capacidades digitales en nuestra herramienta de autoevaluación? Pues aquí también os lo dejo, pero sobre todo
han progresado en benchmarking las competencias digitales, es decir, han desarrollado un montón los centros de la red esta capacidad, y también en estrategias digitales. En cambio, todavía hay algunos de nuestros países que, bueno, imagino que el selfie aquí lo habéis hecho casi todos, ¿no? Pero en algunos de nuestros países, en algunos de nuestros centros, pues han faltado tiempo, capacidad para estar embarcados un poco en este autoconocimiento de cómo se están implementando las capacidades digitales en los centros. Iba a terminar de muchas formas, pero... Pero bueno, y como estamos en un país Estado miembro que es España, pues he empezado a hablar de no solo ir green, sino también ir digital. Y bueno, me pareció interesante terminar un poco sobre este sentido, que es cómo mapear o cómo analizar, que bueno, CDFOP está haciendo como siempre un trabajo encomiable a nivel europeo, y nosotros estamos intentando también, no os he presentado, no os he traído aquí más ejemplos, pero también os los menciono sobre estudios sectoriales que estamos haciendo con los Balcanes para identificar competencias, etcétera. Pero me pareció muy interesante terminar pasando el mensaje, sobre todo a quien corresponda, hacerlo también a nivel nacional, etcétera, en entrar más en detalle en el análisis de las dobles competencias digitales y verdes, porque en algunos casos las estamos identificando separadamente, pero ya van conjuntas. Y entonces, en este sentido, os he traído este ejemplo para pasaros el mensaje, que es súper necesario que ya no pensemos green y digital separadamente, sino que identifiquemos las competencias y las cualificaciones que progresivamente las dos áreas van de la mano y van conjuntamente. Entonces, os dejo este ejemplo solamente ya para deciros muchísimas gracias por escucharme, invitarme, y bueno, encantado de estar aquí con vosotros, con ustedes, con vosotras, y muchas gracias. Bueno, a mí se me van acabando las palabras con cada una de las presentaciones, pero creo que el marco, bueno, que además has empezado, José Manuel, que te doy de nuevo las gracias por hacer este trabajo de venir a acompañarnos desde Turín, desde la European Training Foundation, y abrirnos yo creo, esta dimensión que has explicado, vamos, para mí de una manera maravillosa, y nos abre que podríamos hacer casi otra conferencia. O sea, con lo que nos has dado podríamos dedicarnos 3 días, ¿no?, al vínculo de las competencias verde y digital, o sea, cómo no los podemos separar, y eso cómo está enlazado con la excelencia y con la internacionalización. Entonces, me parece que son 4 claves que nos abren a un trabajo y a unas posibilidades increíbles, y que además has puesto el foco, y eso da pie a que pueda presentar a la siguiente presentadora,